gracias primeramente a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Les saludamos desde Ciudad de Dios en San José, Costa Rica. Reciban caluroso aplauso de este pueblo maravilloso y bendiciones y agradecimiento. El día de hoy, siguiendo con el tema de la misión, cumple tu misión, creo que es la versión 7. Hoy quisiera hablarles acerca de la promesa del Padre. Hoy es en este país el Día del Padre y pues suena bien hablar de la promesa del Padre, pero habla del Padre Celestial. Entonces vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ese será nuestro pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, para presentarles una tesis acerca de este maravilloso pasaje de Lucas. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, primer tratado es el Evangelio según San Lucas, y esta es la segunda parte. Teófilo es la persona que recibe la carta. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén y amén. Amén. Bien. Jesús se refería al Espíritu Santo como la promesa del Padre, y él pues hace esta referencia tomando en cuenta las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un futuro derramamiento universal del Espíritu Santo. O sea, siglos antes de Jesús, los profetas anunciaban, por ejemplo, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que los profetas anunciaban esto, y Jesús le llamó a esto para los discípulos la promesa del Padre para los discípulos. ¿Por qué les dijo esto? Bueno, les dijo esto en momentos bien interesantes. Jesús, después de resucitar, estuvo 40 días todavía discipulando a los discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. Se les apareció en diferentes ocasiones y habló al menos con 500 personas y les hablaba y les daba instrucciones todavía, resucitado. Es decir, ellos recibieron discipulado antes de la muerte y discipulado después de la resurrección. Wow, esto sí está bueno. Un discipulado con Cristo resucitado. ¿Cuántos quieren ese discipulado? Tremendo, hermano. 40 días. Ahora Jesús les dijo que después que Él ascendiera, se esperaran un tiempo todavía a la promesa del Padre. Eso fueron 10 días. Dentro de no mucho tiempo, 10 días. Es decir, que Jesús ascendió y ellos esperaron 10 días la promesa del Padre. Ahora, aquí es algo interesante.
no salgan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Padre. Y les recuerda lo que les dijo desde hace tiempo. Juan el Bautista bautizaba con bautismo de arrepentimiento, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, tendrán una experiencia, vendrá sobre ustedes, se usan varios términos en la Biblia, vendrá sobre ustedes, caerá sobre ustedes, descenderá sobre ustedes, son términos lo mismo. Descenderá, recibirán la promesa del Padre. Esto es una promesa importante porque va a inaugurar una nueva era en la humanidad. Dios presente en medio de su pueblo de forma permanente en la presencia del Espíritu Santo. Cuando dice que hablaba del reino, vamos a entender la dimensión de este diálogo con los discípulos impresionante. Les hablaba del reino de Dios. Entonces ellos, cuando Jesús ya al final de los 40 días iba a ascender, le hacen una pregunta que revela, las preguntas son importantes, revela misterios maravillosos del reino de Dios. Entonces significa: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vamos a ver, ¿qué es lo que está en la mente de los discípulos cuando Jesús les habla del reino, del reino, del reino? Ellos tienen en mente el reino de Israel. Es decir, en este instante el reino de Israel no está funcionando. Ellos son, por así decirlo, una colonia del imperio romano. No son libres, tienen un rey puesto allí por ellos. Ellos no son independientes, están bajo el dominio del imperio romano. Y ellos añoran ser nuevamente un país independiente, que con un rey al estilo de David, un rey poderoso que los libere de la esclavitud, que venga el reino con poder, destruya a los paganos romanos y establezca lo que los profetas decían: un reino de autoridad, dominio y poder. Los discípulos tienen en mente el reino profético. Cuando los profetas como Isaías, como Daniel, hablaban del reino, hablaban de un reino que vendría con majestad, poder, dominio, que iba a someter a todos los reyes y que iba a traer la paz en el mundo. Qué bonito eso. No más guerras, no más dolor, no más enfermedad, no más injusticia, armonía con la naturaleza. Y se describe allí un ambiente maravilloso, impresionante de la armonía cuando venga el reino. Y en una metáfora, dice que en una metáfora del reino, un niño jugará con una serpiente venenosa, para dar a entender la armonía que es. O sea, ¿qué le trajo un niño? Una cascabel. O sea, dice, ¿qué dimensión de armonía y paz, ¿no? ¿Y qué compraste en la veterinaria? Un león, cachorrito. ¿Y el león qué come? No, come hierba. Wow, o sea, una paz increíble. Es un ejemplo de lo que los profetas anuncian. Y claro, ¿quién va a establecer el reino? Un descendiente de David. Un descendiente. Y David pues tiene una imagen de guerrero poderoso que conquista, que somete a los enemigos. Y entonces Israel dice: algún día volverá al reino. El reino de los profetas tiene que volver pronto. Ellos tienen en mente ese reino. Entonces le dicen: Señor, entonces ya es el momento del reino. Están un poco perdidos. Dice: no, a ustedes no les toca de saber la fecha y la hora de que el reino va a venir, porque el reino que ellos están hablando es un reino de la segunda venida de Cristo. En la primera venida el Señor trajo el reino, pero de forma espiritual y secreta, y lo escondió. El reino no es visible al mundo, el mundo ni lo ve. Hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está escondido solo para aquellos que nacen de nuevo. Alabe la gloria del Señor. Está escondido en los corazones. Así que se escondió a la mente humana. Y la gente puede decir: ¿dónde está el reino de Dios gobernando? Porque las guerras siguen, las batallas, el hambre, la injusticia, el dolor. Porque el reino en la primera etapa está escondido. Ellos querían que viniera el reino físico, el reino de la segunda venida,
¿por qué ellos están confundidos? Porque cuando uno lee los profetas, yo les he contado de esto, y lee los profetas acerca del Mesías, mezclan la primera y la segunda venida como una sola. O sea, cuesta diferenciar dónde comienza una y la otra porque está entremezclado. Entonces, ellos leen la venida del Mesías como un todo y no saben diferenciar las dos etapas. La venida del Mesías, el siervo sufriente, y la segunda venida de Cristo, no como Mesías, porque ya vino como Mesías, sino como rey. Y no como un rey, sino como el rey. Y no solo como el rey, sino como el rey de todos los reyes. Alabe al Señor. Esa es la segunda venida en gloria y majestad, en poder, dominio. Y todos se someterán, toda lengua confesará y doblará sus rodillas delante de él. Alabe al Señor. Es un reino de poder y majestad. La confusión que se tiene en los judíos es enorme porque no distinguen entre una y otra. Ahora viene la pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel? Y dicen: muchachos, ustedes no saben ni lo que están hablando. No les puedo decir la fecha y la hora. No les toca saber eso. Para los que ponen fechas, no les toca saber a ustedes eso. Lo que sí les toca es recibir la promesa del Padre, porque el reino presente se caracteriza por la promesa del Padre en medio de ustedes. Ocúpense de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que les toca ahora. Así que ellos están con esa expectativa y Dios cumple su promesa de una forma maravillosa. Ahora, quiero decirles algo interesante aquí que siempre me ha llamado la atención. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso siempre ha estado en mi mente como zonas geográficas: Jerusalén, Judea, al norte está Samaria y lo último de la tierra, donde quiera que quede. Pero aquí hay más que eso. Aquí hay fronteras culturales. Aquí hay fronteras que hoy vamos a ver cómo se rompieron. Aquí hay fronteras que ocupan una llave para abrir. Aquí se necesita derramamiento del Espíritu Santo de forma especial. ¿Qué les cuento? El Señor cumplió su promesa de enviar el Espíritu Santo, y todos sabemos lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Pero esta promesa que se está cumpliendo aquí es la más importante. El Pentecostés es una parte solamente. Entendamos esto. Además de que ellos tienen el reino pensado de esa manera, en la mente del judío la humanidad se divide en tres tipos de personas. Y ve que Dios lo que está haciendo es maravilloso, porque Dios va a respetar esa visión, esa cosmovisión que ellos tienen. Para el judío hay tres tipos de personas. El judío, que se llama el hijo de Abraham, le corresponden todas las promesas. Todo el Antiguo Testamento es de él, la ley, todas las promesas de Dios, todo lo que las bendiciones que allí hay, la herencia de Dios le corresponde porque es hijo de Abraham. O sea, es exclusivo para los hijos de Abraham. Esa es la raza escogida, el pueblo escogido único. Es un pueblo cerrado. El pueblo de Israel no es un pueblo proselitista. No andan predicando por el mundo, hacen judíos, ellos no les interesa eso. Ellos son un pueblo cerrado, están contentos como están. No es como los cristianos que andamos con misiones por aquí y por allá y queremos que todo el mundo se convierta. Los judíos no quieren que la gente se haga judía, quieren ser ellos y ya. Así que cuando algunos cristianos se hacen judíos, lo que están haciendo, dicen ellos, es el ridículo. Nadie los está llamando. Perdón. Nadie los está llamando. A ellos no les interesa eso. Entonces, perdón, entonces, ese es el judío, es ese, ¿no? El dueño, el que es dueño de las promesas, la ley, la bendición. Todo el Salmo 23 es mío nada más, soy judío. Y la otra es el primer tipo. El segundo tipo de personas son los samaritanos. Esos son medio judíos y medios no. Esos son mezclados, no tienen pedigrí. Son la raza alterada. Estos, como no tienen sangre pura,
sino que históricamente, siglos antes, fueron invadidos en esa parte de Israel, de Palestina, por el pueblo asirio. Y los asirios mezclaron a los judíos al propio para quitarles poder. Entonces, allí hay una mezcla de religión, inclusive. En un tiempo hasta se les olvidó quién era Jehová. Mezclaron una religión, mezclaron la raza, las costumbres, e hicieron una raza nueva allí, que llamados samaritanos. Los judíos los aborrecen, no los quieren, porque los samaritanos quieren ser judíos, pero no pueden, no tienen la sangre judía. Entonces les prohíben entrar al templo, no pueden entrar al templo, no son judíos puros. Los gentiles pues menos, pero los samaritanos, entonces, ¿qué hicieron? Ellos inventaron un monte, el monte Seir, donde adorar, porque no tienen donde adorar. Ellos tienen solamente los 5 libros de Moisés. Entonces dicen, ¿dónde adoramos? Como lentamente se fue estableciendo Jerusalén como centro de culto para los judíos y no pueden entrar ahí, entonces ellos inventaron un lugar de adoración. Entonces decían ellos, los judíos dicen que es allí, pero el verdadero lugar es este, porque no nos dejaban entrar. Entonces cuando Jesús habla con la samaritana, se arma una discusión sobre la adoración. ¿Dónde se debe adorar? ¿En Jerusalén o en el monte de los samaritanos? ¿Dónde es el lugar correcto de adorar? Y entonces el Señor le dijo, viene la hora, y la hora es en que ni en el monte ni en el templo, sino que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Alabe la gloria del Señor. Esos son los verdaderos adoradores. Ahora, esta mezcla, que no tienen derecho al templo, samaritanos, son aborrecidos. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo que los judíos miran son los gentiles. Estos son los que no tienen sangre judía. Hablando de los ticos, dicen que los ticos tenemos un poquito de sangre judía por los sefarditas españoles que se mezclaron y huyeron de las persecuciones en España y cayeron aquí y se mezclaron. Y algunos apellidos que usan acá, muchos que les podría decir cuáles son porque se cambiaron el nombre para que no los reconocieran y no los mataran. Pues se mezclaron allí, pero eso no nos hace judíos, son más samaritanos que otra cosa. Pero bueno, entonces los gentiles son los que están fuera, y para ellos son paganos, idólatras, malditos, maldicientes, perros, enemigos, que ni siquiera pueden acercarse a Jerusalén porque no los toleran. Los gentiles son el pueblo desheredado, no tienen Dios, tienen dioses y diosas, así que esos no quieren que se acerquen. Entonces tenemos 3 tipos de personas. Ahora, Dios quiere invitar a entrar al reino a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Alaban el nombre del Señor. Todos están en la lista de Dios, pero ahora hay un problema. Los judíos, escuche, cristianos, se dejaron a Cristo para ellos nada más, porque en la mente de ellos los profetas, Moisés es para los judíos, David es solo para los judíos, el profeta Isaías para ellos nada más, los salmos son de ellos, nadie más tiene derecho. Y el Mesías prometido, ¿para quién era? Pues para Israel, es nuestro. Jesús es nuestro Mesías, no lo pensamos compartir con nadie. Así que ellos en su mentalidad tienen que dejárselo ellos nada más. Alabe al Señor. No quieren compartirlo con nadie. Esa es la primera etapa. Entonces, ¿cómo hacer para que ellos abran su mente y compartan a Cristo conforme lo dice allí? Jerusalén, toda Judea, Samaria y los gentiles. Dios usó algo interesante: la persecución. Incomodó la iglesia, y para incomodar la iglesia pasó algo un poco que no es muy bueno. Mataron un diácono de Hola. Ya se asustó Mario. Y este diácono llamado Esteban
lo mataron de una forma terrible, lo apedrearon, fue un escándalo y se armó una persecución. Ya que mataron a uno, mátenlos a todos, y se armó aquello. Y entonces muchos creyentes salieron, cada uno como pudo, en estampida, y unos huyeron hacia el norte, salieron de Jerusalén huyendo, y cuando iban huyendo y fueron esparcidos, de ahí iban anunciando el evangelio del reino de Dios. Le contaban a la gente por qué los perseguían, lo que había pasado, y se iban ganando gente en el camino, y llegaron a Samaria los perseguidos cristianos. En Hechos capítulo 8 verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8, 4 verso 5. Entonces Felipe, otro diácono, compañero del que mataron, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Oiga, por primera vez llegó allí. Entonces el evangelio llegó a Samaria. Y noten lo que dice el versículo número 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Note la actitud: oyendo y viendo las señales que hacía. Note que Felipe era usado poderosamente para predicar y para hacer milagros portentosos, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Llegó el predicador Felipe, diácono, que era compañero de Esteban, y al predicar allí, con sus dones, el poder que Dios lo usaba, paralíticos, demonios, ahí iban. Una cosa impresionante, los samaritanos se impresionaron y creyeron. Dios usando las señales para llamar la atención de ellos, y entonces se convirtieron. Pero sin el Espíritu Santo no hay invitación del cielo. El Espíritu Santo es la invitación de Dios para aceptar un pueblo. Así que el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu en Pentecostés, fue un Pentecostés judío. Ahí solo habían judíos de varios pueblos y países, pero al final eran solo judíos. Venían de Egipto, venían del norte, venían del sur a la fiesta del Pentecostés, pero eran judíos. El Pentecostés, que es único e irrepetible, fue un Pentecostés judío. No era para todas las naciones en el sentido de lo que pasó allí. Era de ahí que se iba a extender, pero se lo dejaron ellos. Así que por ahora el Espíritu Santo está capturado en el pueblo de Israel. Ellos no lo van a compartir porque es de ellos. El Mesías es de ellos y el Espíritu Santo también es de ellos. No quieren compartir nada. Gloria al Señor. Pero la promesa del Padre era para todo aquel que cree. Así que entonces algo había pasado cuando Jesús habló con Pedro en aquel tiempo: te daré las llaves del reino. Estas llaves, permítame a mí interpretar aquí en este momento y hacer un poco de teología. Pedro iba a ser el responsable de abrir la llave de las tres culturas: judíos, samaritanos y gentiles, para darle la bienvenida al reino de Dios. Alaban el nombre del Señor. Toma las llaves. ¿Cómo sabe usted que se abrió la llave? Porque descendió el Espíritu Santo. Donde se abre el reino de Dios, allí desciende el Espíritu Santo. Entonces Pedro fue quien predicó en Pentecostés y dijo: hermanos, esto no están borrachos, son las 3 de la tarde, olvídense. Miren esto es la promesa de Joel, y comienza a hablar. Esto es el cumplimiento de la profecía, y se abrió la puerta al reino de Dios, y Dios le da la bienvenida a los judíos. Pero eso no es suficiente. Pareciera, uso la palabra en forma genérica, que los samaritanos ocupan un Pentecostés y los gentiles su propio Pentecostés para darle la bienvenida a cada grupo. Ya sucedió el gran Pentecostés, con bombos y platillos, llamas de fuego, viento recio, un ruido, un temblor, todo lo que quiera, que era la inauguración. Pero allí los samaritanos no tienen parte. Los gentiles tampoco todavía. Tiene que saltar la bola otra vez para tocarlos a ellos. Bueno, se convierten los samaritanos, pero por más que una persona diga yo creo, hasta que no reciba el Espíritu Santo, no es cristiano. No se le da la bienvenida al reino de Dios. Entonces escucharon en Jerusalén
que Samaria había recibido la palabra de Dios. Y qué curioso, envían a Pedro, quien tiene la llave. Dios respetó hasta el último momento que Pedro era quien abría. Alabe el nombre del Señor. Él le tocaba abrir la llave a los samaritanos y lo envían con Juan. Y vean lo que pasa. Dice aquí en Hechos capítulo 8, 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, porque Dios estaba esperando que llegara Pedrito con la llave, alabe el nombre del Señor, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban la gloria del nombre del Señor? Note que Felipe, milagros, echaba demonios, se levantaban paralíticos y todo, y no les impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Tuvo que llegar Peter, porque él era el autorizado en este momento. A ti te dará las llaves, Pedro, la llave. Ore por ellos, que reciban el Espíritu Santo y serán la bienvenida a los samaritanos. Alabe el nombre del Señor. Samaritanos, ustedes son bienvenidos al reino de Dios. Lo voy a decir, no pueden entrar al templo de Jerusalén, pero ya están en la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo. Son una raza mezclada que ellos, los judíos, no aceptan, pero Dios los ha aceptado y les ha dado la bienvenida, dándoles el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Los samaritanos son recibidos en el reino de Dios, y ya los judíos con eso comienzan a molestarse un poco, pero no tanto, porque son medios primos, ¿verdad? Primos cuartos, y los aceptaron. Y los gentiles, ustedes saben la historia de esta, pero se los voy a contar, les va a gustar. Y luego sucede que Pedro es llevado en forma providencial a la casa de un gentil llamado Cornelio, y vean lo que dice en el versículo 10:43. Y de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados. Por eso está predicando en casa de paganos, gentiles, perros inmundos, y en la casa de una casa inmunda. Ustedes saben lo que le costó a Pedro entrar allí, y ahí está predicando acerca de Cristo, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y estos gentiles le creen a Pedro, y entonces mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No tuvo tiempo ni orar por ellos, porque él no los iba a tocar, porque se contaminaba. Así que Dios dijo: Pedro, me voy a brincar esta parte, mejor yo los bautizo de una vez. Alabe el nombre del Señor, porque mientras lo piensas, me brinco esto y los lleno directamente. Alabe al Señor. Dice, y los fieles de los judíos que habían venido con Pedro se quedaron con la boca abierta, atónitos de que también los gentiles, los paganos, perros inmundos, recibieran el don del Espíritu Santo así porque sí. Pero no son judíos, no tienen la herencia, no saben la ley, no saben nada, y de pronto ya están dentro. O sea, ellos dicen: ¿cómo es posible? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban. Cayó el Espíritu Santo en esa casa. Ahora, ellos se sorprenden de que los gentiles puedan recibir el Espíritu Santo. Todavía ellos no lo querían compartir. Pensaban que era solo para los judíos, pero Dios se les adelanta. ¿Y quién llegó a abrir esa puerta mientras predicaba? Pedrito, con la tercera llave. Andaba llaverito el hombre. Pedro lo pinta con un llavero que anda así como en medio del lado. Es porque anda 3 llaves: uno para los judíos, los samaritanos y los gentiles. Fue usado por Dios para abrir el reino de Dios, alabe el nombre del Señor, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Ahora, esto dice, bueno, entonces dice el Espíritu Santo, y dice: entonces les preguntó Pedro, dijo: ¿puede acaso
alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? También como nosotros. Entonces mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Así que Pedro dijo: bueno, si el Señor les dio el Espíritu Santo, bauticémoslos, ya que podemos hacer, ya están adentro. Si Dios le dio la bienvenida, entonces nosotros tenemos que recibirlos, nos guste o no nos guste. Estos paganos ahora son parte del pueblo de Dios. Alaben el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora, eso no fue fácil, porque la promesa del Padre pensaran que era solo para ellos. Ahora vean el versículo 11. Salió en el Facebook un video de los paganos hablando en lenguas y glorificando a Dios. Y le pasaron así, y dice: ¿qué es esto? ¿Qué hace? Y eso no es Pedro. ¿Qué hace Pedro en esa casa ¿qué hace Pedro ahí? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y entonces, cuando Pedro subió a Jerusalén, lo estaban recibiendo ahí, ¿verdad? Y discutían con él los que eran judíos, esos más piadosos, más fuertes, diciendo: ¿por qué has entrado en una casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido y comenzó a decirles paso a paso lo que ha sucedido. Bueno, brinquémonos toda la historia. Ustedes la conocen, la casa de Cornelio. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros. Tuvieron su propio Pentecostés. Estos gentiles tuvieron su propio Pentecostés y yo no podía evitarlo. Si Dios los bautiza, ¿qué puedo hacer yo? Yo no estoy de acuerdo, pero si Dios lo hace, ¿qué puedo hacer? Alabe al Señor. Como judío no estoy de acuerdo, pero Dios no me pidió la opinión, Él lo hizo. Alabe la gloria del Señor. Y ahora estos también tienen al Espíritu Santo. Entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea que la misma promesa que les dio a ellos, ahora resulta que es también para los otros. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Alaben la gloria al nombre del Señor. ¿Quién soy yo para estorbarle a Dios? Aunque mi teología es otra, pero yo no puedo estorbarle a Dios. Y oídas estas cosas, callaron. ¿Qué es lo que calla toda lengua? Cuando Dios actúa. No estoy de acuerdo en que los samaritanos vengan. Ya Dios les dio la bienvenida, les dio el Espíritu Santo. Yo no estoy de acuerdo en que los gentiles vengan. Ya Dios les dio la bienvenida, les dio el Espíritu Santo. Ya están dentro del reino de Dios. Así que se callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se sorprendieron. No, si por ellos fuera, no estaríamos aquí nosotros. Pero el Señor abrió la puerta a los gentiles y estamos aquí glorificando el nombre del Señor. Judíos, samaritanos y gentiles, un solo pueblo en Cristo Jesús. Ahí no hay hombre, mujer, judío, bárbaro, gentil, samaritano. Todos somos uno en Cristo Jesús. Todos los que han creído en Cristo son un solo pueblo en quienes habita el Espíritu Santo. Esa es la promesa del Padre. Alabe al Señor. Él cumplió su palabra. Él cumplió su promesa a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Así que cuando el reino de Dios llega, tiene que certificarse con el Espíritu Santo. Cuando usted viene a Cristo y recibe a Cristo hoy, si usted lo va a recibir hoy o ya lo recibió, la bienvenida que le dan al reino de Dios es que le dan el Espíritu Santo. Esa es su bienvenida al reino. Si no lo tiene, no es cristiano. El cristiano no significa que yo tengo que cambiar, dejar cosas. No, es la transformación interna del Espíritu Santo. Ahora, vean qué curioso. Aquí hay un misterio increíblemente que usted no lo va a entender ni yo. Pero resulta que entonces los gentiles entraron
de últimos y casi pues obligados contra la voluntad de los judíos cristianos. Lo recibieron a regañadientes. Inclusive algunos decían: ajá, con que se convirtieron, esos paganitos. Sí, bueno, ya que están adentro no podemos hacer nada, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, que no coman cerdo, eso sí, ¿verdad? Nada chifrijo. No queremos tampoco que coman carne de animales ahogados. ¿Cómo se visten ellos? ¿Cómo comen? ¿Qué visten? Tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto. Pongámosles alguna regla, porque ¿cómo van a entrar así nomás? ¿Cómo van a entrar así porque sí? O sea, son paganos, no conocen nada de la Biblia y ahora están adorando a Dios. ¿Qué es eso? Pongámosle algún reglamento. Y se armó un lío. Tuvieron que convocar un concilio para ver qué reglamento le ponían a los gentiles. Porque dice: nosotros llevamos 5,000 años estudiando la Biblia y estos en 5 minutos ya están a la par de nosotros iguales. Somos como iguales, no, cumplan algo, no sé, algún reglamento. Alabe al Señor. Así la gente a veces en la iglesia: ahí viene ese, le pónganle un reglamento o algo, pero ¿cómo es posible que entre así nomás? Ahora, pero vean lo que va a pasar. Entonces todo se vuelve totalmente al revés. Al principio la iglesia judía le dijo a los gentiles: está bien, pasen, bienvenidos, bienvenidos, pero bueno, ya que están aquí, pues hay que aguantarse los paganitos estos, ¿no? Pasen adelante. Con el tiempo pasó un fenómeno. Cuando se fue extendiendo el evangelio por el mundo, los judíos fueron rechazando al Mesías porque no les gustaba Jesús, no les gustaba ese Mesías. Porque ¿dónde está el Mesías guerrero, poderoso, el hijo de David, valiente, guerrero, ejércitos, poder, los enemigos cortando cabezas y que los romanos caigan poniendo el polvo? ¿Dónde está ese? Jesús lo crucificaron, no les gustaba ese Mesías, entonces lo rechazaron. Y Pablo insistía, Pablo cuando predicaba insistía: primero los judíos, primero los judíos, primero los judíos. En la sinagoga discutiendo hasta que Pablo se hartó y dijo: no, ya me cansé. Si ustedes no quieren al Mesías, entonces que los gentiles entren. Y ya no le predico más a judíos, solo a gentiles. Y de pronto comenzó a crecer la membresía de los gentiles, y los gentiles, y los gentiles. Y algo sucedió con Israel. Se endureció contra el Mesías y lo rechazó. Y Dios produjo endurecimiento de Israel para que los gentiles entráramos. Así que Israel fue puesto en pausa por 2000 años para que se completen los gentiles que se van a convertir. Cuando el último gentil entre, se le quita la pausa a Israel e Israel será salvo. Alabe al Señor. Israel no está desechado, está en pausa, porque ahora la puerta está abierta a todas las naciones y la invitación: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, arrepentidos, porque el reino se ha acercado. Todos son bienvenidos: judíos, samaritanos, gentiles, paganos, idólatras, asesinos, cualquiera es bienvenido. Si se arrepiente, recibirá la promesa del Padre. Alabe al Señor. Es el tiempo de salvación. Pero ahora Israel está endurecido y Dios fue quien Dios endurece su propio pueblo para que venga el pueblo gentil y constituya un solo pueblo. Judíos, samaritanos y gentiles, todos somos el pueblo de Dios. Los que han recibido a Cristo constituyen la comunidad del reino, la comunidad mesiánica, el pueblo de Dios. No hay diferencia. Pablo dice: no hay judío, no hay gentil, no hay mujer, ni hombre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Así que ya el pueblo de Dios no hace diferencia de razas. Todos somos uno en Cristo Jesús. Alaba el nombre del Señor. Pero Israel está en pausa. Hay judíos cristianos fervorosos en todo el mundo, pero muy pocos. Son la minoría. Son muy pocos. En Israel hay judíos cristianos, pero muy pocos. La mayoría de Israel no quiere al Mesías. Está endurecido. Un día Pablo dijo esto
esto ha sucedido para que la puerta a los gentiles permanezca abierta. Pero Dios tiene todavía un contrato con Israel. No ha terminado. Todavía a Dios le falta cumplir cosas con ese pueblo. Pero hoy en día los gentiles, entonces dicen, vamos a la historia. Los judíos dicen que vengan, bienvenidos gentiles. Bueno, ahí pasen, bienvenidos. Pero cuando termine el tiempo, pasen, no sé, 20, 30, 40 años más, e Israel se le quite la pausa, los gentiles le dicen, judíos, bienvenidos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bienvenidos. Los estábamos esperando. Alabe la gloria del Señor. Bienvenidos al pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Está la grandeza y el misterio de nuestro Dios. Voy a terminar diciéndole esto. Dios inaugura, abre la puerta derramando su Espíritu Santo. Pentecostés es una inauguración. Samaria, otra inauguración. En la casa de Cornelio, otra inauguración. Cuando Dios va a hacer algo nuevo, siempre derrama su Espíritu y da la bienvenida a esa nueva dimensión. Eso es una buena noticia para ti. Viene algo nuevo sobre ti también, algo novedoso. ¿Y cómo lo hace Dios? Derramando su Espíritu. Eso inaugura una nueva etapa en tu relación con Dios. Alaba el nombre del Señor. Den un aplauso a la gloria de Dios. ¿Cuántos esperan esa inauguración? Dios sigue haciendo la invitación a judíos, samaritanos y gentiles para que todos vengan al reino de Dios por igual. La invitación está abierta. Recibe a Jesucristo, recibe la salvación. Está abierta la puerta de la salvación para todos. La intención de Dios es esa. Ya la puerta está abierta. Y nosotros ahora, creyentes en Cristo, tenemos una misión: abrir la puerta del reino donde no ha llegado, en los corazones donde no esté, llevar esa llave y abrir y abrir y abrir para que el reino de Dios se extienda, se extienda, se extienda y Satanás sea derrotado donde quiera que lleguemos. Alabe la gloria del Señor con el poder del reino de Dios. Tenemos que ser misioneros. Todo aquel que ha recibido el Espíritu es misionero del reino de Dios, porque tiene que llevar ese evangelio, esa buena noticia del reino de Dios. Recibirán poder, serán testigos, porque recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El testigo es el que cuenta una experiencia, una realidad, algo que le ha pasado, algo que vio, algo que vivió, no que le contaron, algo que vivió. Ese es el testigo. Ustedes serán testigos. Ahora usted dice, yo tengo miedo, soy tímido, no tengo palabras, me da vergüenza. Todo eso lo sabemos, aquí todos somos iguales, muy parecidos. Pero recibirán poder, fuego, autoridad, dinamita cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, y harás cosas que jamás sospechaste que podrías hacer. Hablarás cosas que jamás imaginaste que podrías hablar. Podrás decir cosas que nunca te imaginaste que sabrían. Abrirás tus labios y sabiduría de Dios saldrá por el poder del Espíritu Santo. Bendicirás a muchos, vas a alcanzar a muchos, pero en el poder del Espíritu Santo. Esa es la promesa cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre bueno, gracias por que has cumplido la promesa. Gracias. Mientras oramos, yo quiero hacer esta invitación para que abras tu corazón a la salvación que es en Cristo Jesús. Esta invitación del Padre. Y si hoy quisiera recibir la salvación, le ayudo con esta oración. Le ayudo con una oración muy sencilla. 10 segundos dura la oración, muy simple. Le ayudo
para dirigirle y ordene sus pensamientos de esta forma. Dígale así al Señor: Padre bueno, yo entiendo que he pecado, que necesito salvación y que solo Cristo es mi salvación. Creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo recibo en mi corazón. Te pido que me des el perdón de todos mis pecados, la vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Siga orando allí, siga orando. Gracias, Señor.